Hola, ¿cómo están? Este es nuestro quinto encuentro de estas charlas para mamás y papás y hoy vamos a seguir con el tema de la educación. Y antes de entrar específicamente en este tema, hay un aspecto que me parece muy importante recordar. Ya algo de esto hablamos. Y es aquello de que en la vida no hay garantías. No hay garantías en nada. Sabemos que salimos a la calle y nos puede pisar un colectivo. No vamos a evitar salir a la calle por eso, pero sabemos que nada está garantizado. Y entonces tenemos que saber también que no hay una receta mágica para lograr que nuestros hijos sean exactamente como nosotros lo soñamos. Haremos lo que nos parezca más atinado, lo que nos resulte la mejor manera para proveerlos de esto de lo que estamos hablando, las herramientas que necesite para ser un adulto bien capacitado para la vida, pero no tenemos ninguna seguridad de los resultados por esto de que estamos inmersos siempre en una descomunal, inefable, incomprensible complejidad. Esta complejidad de factores que hace a los resultados de las conductas humanas, por supuesto, implica que es impredecible ese resultado, por más que los factores que nos parezcan fundamentales estén cumplidos. A veces aparecen cosas imprevistas y la cosa sale para algún lado que no habíamos pensado. Sin embargo, vamos a intentar, por supuesto, que eso que está dentro de nuestras posibilidades en relación con la educación de nuestros hijos, bueno, sea cumplido y, bueno, nuestro papel en ese sentido, bueno, esté hecho. Después veremos cómo salen las cosas más allá de estas intenciones que tenemos. Hoy vamos a seguir hablando del tema de educación y por supuesto volvemos sobre algunos aspectos principales. Hablamos la vez pasada de esto, de la tolerancia a la frustración como un recurso fundamental y hoy vamos a hablar de la buena transmisión del amor, primer tópico que vamos a tratar hoy. ¿Qué quiere decir esto? De darles a nuestros hijos la capacidad de que ellos a su vez puedan amar cuando sea su turno de ser padres, de poder transmitirle a sus hijos todo el amor de padres. Y para eso tienen que haberlo recibido de nosotros, porque nosotros los humanos todo lo recibimos de afuera. ¿Se acuerdan que explicábamos eso? Y si no nos enseñan cómo transmitir amor, no sabemos, por más que eso parezca algo natural, no sabemos. Y una cosa que uno observa permanentemente y es motivo de queja muy frecuente en el consultorio, es aquello de que yo nunca recibí una caricia de mi mamá o de mi papá, nunca me dijeron que me querían. Ellos me daban de comer, me daban todo lo que yo necesitaba, pero nunca me dijeron que me querían, nunca me acariciaban, nunca me tocaban. Mi viejo nunca me tocaba. Es una frase que uno escucha, pero con enorme frecuencia, ¿no?, en el consultorio. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, eso es una carencia, algo que queda desnutrido en nuestro espíritu, no haber recibido esa caricia, no haber recibido esa palabra. Y entonces tenemos que ser muy conscientes de esto, porque a veces, por más que amemos con todo el corazón a nuestros hijos, no se los estamos transmitiendo bien. No se lo decimos, no los tocamos o acariciamos. Ahora no es tan frecuente esto como pasó en generaciones anteriores, cuando había una mayor restricción en la expresión afectiva
y esto hacía que mucha gente fuera muy dura, muy cerrada para eso, y entonces no sabía cómo expresar estos sentimientos. Y bueno, los hijos se quedaban esperando, sin saber que estaban necesitando eso, por supuesto. Después, de grandes, nos damos cuenta de que eso nos faltó y que eso nos dejó un agujero realmente. Nos dejó algo muy, una carencia importante en nuestra constitución psíquica, emocional. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy presente y darles, además de las cosas materiales y de nuestra atención y nuestra preocupación diaria, también manifestar concretamente lo que sentimos por ellos, acariciarlos, besarlos y decirles que los queremos. Eso es muy importante. Seguimos hablando de estas cuestiones relativas a la educación con un segundo tópico, que es un tópico que no solo se refiere a la educación de nuestros hijos, y es la capacidad de expresarnos asertivamente. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que tendríamos que proporcionarle a nuestros hijos, claro, que ellos sean capaces de expresarse asertivamente, pero nosotros tenemos esa capacidad. ¿Qué es esto de la expresión asertiva? Se dice de la expresión asertiva es aquella que no es ni sumisa ni agresiva. Un término justo. ¿Y cómo funciona? Bueno, cuando observo algo que me disgusta, me incomoda o algo que necesito, de primera, sin esperar acumular mi disgusto o mi necesidad, lo expreso sin agresión. No soy sumiso porque lo digo, pero no soy agresivo porque no estoy cargado de tensión, que es lo que nos pasa cuando no decimos las cosas de primera y esperamos, y entonces alguien hace algo que nos molesta y lo dejamos pasar y después lo hace de nuevo y otra vez y otra vez. Entonces el día que estallamos, bueno, es una hecatombe, porque juntamos tanta presión que por supuesto lo vamos a decir mal y muy agresivamente. ¿Cómo hubiera sido preferible? Hubiera sido preferible que apenas algo nos molesta, digamos a la persona: perdóname, eso que hiciste recién, por tal razón, a mí me molestó o me lastimó porque me pasó tal cosa y entonces esto a mí me causa esa reacción, así que yo te pido por favor que no lo hagas de nuevo. Si lo decimos así, no hay agresión, pero no hay sumisión, lo digo, pero lo digo sin agredir. El otro lo recibe y puede escuchar, porque si yo agredo: che, escuchame, ¿cómo hiciste esto? Venimos con esas reacciones, ¿qué te pasa? El otro se pone a la defensiva y se cierra. Nos pasa todo, por supuesto. Si viene alguien y nos agrede, reaccionamos de una manera defensiva, sacamos el escudo, cerramos la posibilidad de escuchar y agredimos a nuestra vez. Pero eso no facilita el diálogo, no soluciona nada. En cambio, de la otra manera, como la comunicación fue sin agresión, el otro no tuvo necesidad de defenderse, de sacar su escudo, y entonces escuchó y recibió el mensaje. Es de suponer que una persona educada y que no tenga una especial mala predisposición, bueno, va a reaccionar positivamente a ese pedido y aceptará esto que nosotros les estamos pidiendo. Esta manera de comunicarse, que en nuestra sociedad no es común, facilita mucho la comunicación y evita muchísimos problemas. Si todos fuéramos capaces de comunicarnos así, la cantidad de conflictos, peleas y disgustos en las relaciones humanas bajaría drásticamente. De la misma manera que podemos decirle a alguien, por ejemplo, que algo nos molestó, también tenemos que poder pedir cuando necesitamos, cosa que nos cuesta mucho, nos es difícil pedir. Tenemos ese orgullo tonto de no pedir.
y después quedarnos con esa falta porque no tuvimos lo que necesitábamos, o tener esa mala interpretación a la que lleva exigirle al otro que adivine mi necesidad, que adivine de alguna manera mi pensamiento, muy común, sobre todo en las parejas, el tema este, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Yo necesito tal cosa, pero no pido. ¿Por qué? Yo no pido, no quiero molestar. Falso. Pero el otro, si me conoce, tiene que saber lo que yo necesito. Este juego de que adivinen lo que necesito, de que adivinen mi pensamiento, es algo que practicamos muchísimas veces. Está dentro de nuestra idiosincrasia en la sociedad nuestra. Y realmente es muy perjudicial. Por eso tenemos que enseñarles a nuestros hijos a comunicar con asertividad, o sea, apenas tienen una necesidad, apenas sienten una molestia o una ofensa de alguien, podérselo decir, poder comunicar su necesidad, poder comunicar esa molestia de una manera no agresiva. Y entonces tener la certeza de que el otro recibió el mensaje y en consecuencia obtener un resultado y no terminar, como es frecuente, en la discusión violenta que no conduce a nada. ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos adquieran este recurso tan importante? Bueno, aquí tenemos por supuesto que predicar con el ejemplo. Si nosotros no comunicamos bien, difícilmente ellos aprendan a hacerlo. Así que deberíamos tener nosotros un ejercicio en ese sentido, y si lo vamos logrando, será cuestión de inculcar en ellos ese permiso, primero que nada, para que ellos puedan expresarse con libertad y decir lo que sienten, lo que les pasa, lo que necesitan. Es muy importante porque los chicos muchas veces se inhiben en la expresión de sus emociones o sentimientos, y entonces se los guardan y ahí la cosa sale por otro lado, no siempre bueno. En consecuencia, dar permiso para expresarse y enseñar, por supuesto, una manera de expresión sin agresión, moderada y precisa. Si necesitas algo, pedilo, pero pedilo bien. No hace falta hacer un berrinche, no hace falta hacer un escándalo. Pedí lo que necesitas, decí lo que te molestó, lo hablamos, te vamos a escuchar. No es necesario que uno se enoje, no es necesario que uno grite, pero sí es necesario que uno exprese claramente lo que siente o lo que necesita. Buen ejercicio para todos que tenemos que lograr, sería muy deseable lograr en nuestros hijos. Así que bueno, a ver cómo nos va con estas cosas y seguimos la próxima. Muchas gracias.